El título que me propuso Teixeira fue Tendencias de la gestión y la política cultural, tendencias actuales de la gestión y la política cultural. Se podrán imaginar que vengo de Montevideo, vivo en un pequeño país que no podría ser federal nunca, porque es unitario, son muy pocos habitantes, la escala es de 3 millones de habitantes. Montevideo efectivamente es una escala media, no como la de San Pablo, pero sí como de numerosas ciudades del mundo, tiene 1.400.000 habitantes y en ese sentido la experiencia de la gestión cultural en una ciudad de escala media puede ser válida, pero sepan que soy plenamente consciente en todo caso, de la distancia entre unas experiencias y otras, y trato de plantear estas ideas o estas líneas de tendencia a la gestión de la política cultural muy ubicado en esa latitud 34-35 más abajo y más fría que la que tiene aquí en San Pablo en este caso y presumo que otros integrantes. Además viví con Teixeira y Alfonso Martinelli la idea, el proyecto en diferentes momentos que nos fuimos viendo y la convocatoria que hicieron y cerca de 3.000, 2.000 y pico de personas que se inscribieron, de los cuales ustedes son un grupo muy selecto. Me consta la exigencia con la que hicieron la selección para participar de este curso, con lo cual aumenta mi responsabilidad de presentarme frente a ustedes. En el caso Teixeira me decía específicamente en un correo electrónico, una discusión de lo que se hace ahora y lo que se prevé o se desea que se haga en el futuro, lo que hay que cambiar en la gestión de la cultura, en la formación de gestores, en la formación del público, en el comportamiento del Estado y lo privado de la cultura, nuestros fracasos y nuestros sucesos. Tremenda agenda, diríamos nosotros, pavada agenda me pone en un correo electrónico, en un email. Teixeira, que déjenme decirlo porque lo quiero decir desde el principio, uno de los primeros textos que yo leí cuando recién asumí la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo en 1995 fue de José Teixeira, un texto en donde él hacía un análisis comparativo entre los centros de artes británicos, la Casa de Cultura desarrollada por Monroe y las Casas de la Cultura, bueno, también de México y las Casas de la Cultura en Brasil. Creo que es un texto del año 85. Y realmente a veces la dinámica, nosotros mismos en nuestro propio esfuerzo de ir construyendo nuevos conocimientos, vamos a veces fagocitando parte de nuestros insumos. Señalo esto porque me parece bárbaro que contemos y que el director de un curso sea una persona de la solvencia y del rigor y de la reflexión y la investigación como es Teixeira. Con este marco y con esta ubicación que les planteo, vengo a plantearles sobre todo los problemas que yo creo que tenemos, es decir, los problemas que yo siento como problemas, como desafíos, y quizás algunas ideas. Y la lista empieza con un gran concepto que es el que a mí me parece el más determinante y luego tomo de ejemplo 3 o 4 puntos para reflexionar con ustedes sobre ese gran desafío. Y traje un video de unos minutos, 6 minutos, que trataré de ocupar con el Teatro Solís, que es parte de esa experiencia, para que vean que en todo caso las reflexiones aquí tienen pie a tierra. Y entonces este primer día lo dividí en eso de las tendencias de la gestión de la política cultural, más pensando en la gestión y más pensando en los problemas de la gestión y la formación en gestión cultural, y el segundo día está más dirigido a las políticas culturales, más específicamente vinculado a Estado, cultura, y en ese sentido lo de la institucionalidad cultural sería un tema que me gustaría abordar como tendencias futuras de las políticas culturales o de revisión de las políticas culturales. Me acompañaré con un PowerPoint, con esta ayuda.
Y empiezo por esto. Yo creo que en los últimos 30 años, bueno, hablaba de ese libro de Teixeira, Alfonso Martinel trabajó mucho en Girona primero y luego en Barcelona, y ahí tenemos otra fuente inspiradora de la década de los 80, no, los 90. Yo creo que en los últimos 20, 30 años ha habido, efectivamente tengo una visión optimista de cómo hemos avanzado en el plano de la gestión cultural. Creo que nos hemos ido consolidando y que tenemos una reflexión cada vez más sistemática. Pero me parece que durante mucho tiempo confundíamos la gestión cultural, y todavía leo algunos libros de formación en gestión cultural que se parecen más a un patio adoquinado, que pretenden planificar las cosas rígidamente, como este que presento, que puede ser hasta patrimonial, puede ser un patio ideal y puede ser hasta bello estéticamente, pero no deja de ser adoquines rígidos que no se corresponden con la visión de cultura o con la vida cultural en los términos que nosotros nos planteamos. Me consta que ustedes han tenido sesiones anteriores muy importantes, incluso en la última me contaba Alfonso un debate sobre diversidad cultural. Me parece que de una cierta rigidez que se podría constatar en los primeros años, donde un gestor cultural era algo así como una gestoría, ¿no? Cómo conseguir un patrocinante, cómo presentarme un fondo, cómo conseguir un sponsor, cómo arreglar un espectáculo, y ahí ya era un gestor cultural, a una visión que se parece más a esta. Yo creo que tiendo a pensar en la cultura como un bosque, como un ecosistema abierto, flexible, dinámico, complejo, en un bosque donde hay especies que fagocitan unas a las otras, que viven del oxígeno de la otra, donde hay vida, nacimiento, vida y muerte, y no todo se pereniza, no todo está bien. Hay algunas especies que le quitan el oxígeno a las otras, hay algunas especies invasivas, hay algunas especies muy bonitas en sí mismo, y creo que esta dinámica, esa visión de la cultura debería contribuir a que lo incorporemos como un elemento permanente de nuestra reflexión. Podemos tomar técnicas, podemos conocer experiencias buenas o malas, podemos ir tomando algunas reflexiones, pero me parece que la clave está en pensar en un sistema abierto, dinámico, complejo. Y cuando digo donde las cosas nacen y mueren, adelanto algo que voy a decir después, es porque, por ejemplo, hay elementos de la vida cultural que nosotros damos como que por vivos eternamente y como que deberían vivir eternamente. Por ejemplo, elencos artísticos. Por ejemplo, determinadas manifestaciones culturales que las tomamos como patrimoniales y que de repente, cuando uno se lo plantea desde una visión más macro, no para velar por si esta plantita debe existir o no, que debe formar, sino sin perder de vista que lo que hay que preservar, que esa diversidad cultural de la que hablaron ustedes, que en varios documentos internacionales se la vincula con la biodiversidad, probablemente haya que intervenir en este bosque y no permitir que se desarrollen algunas especies, o intervenir cuidadosamente, yo diría quirúrgicamente, para manejar la vida y la muerte sobre la base de contemplar la biodiversidad, sobre la base de contemplar el bosque, que es lo que más importa. Y no rigidizar algunos componentes como suele suceder en esa visión de patio, de adoquines, de la gestión cultural. Entonces, empiezo por el gran título que quiero, lo primero que quiero plantear. Para mí, el principal desafío, intentando responder tendencias de la gestión que me plantea Teixeira, yo creo que nos tenemos que preguntar fuertemente por la sostenibilidad cultural o el desarrollo cultural sostenible, no la sostenibilidad como revolución cultural, desde el momento que se incorporó el concepto de lo sostenible para el desarrollo ecológico, el concepto de la preservación de las generaciones futuras, de la preservación de la vida, y tener en cuenta una visión más allá de nuestros presentes, y pensar en la sobrevivencia generacional del planeta y de nosotros, como se ha incorporado en el terreno ambiental.
no tanto en ese sentido, sino en la sostenibilidad del desarrollo cultural. Y esto para mí tiene variantes en los dos sentidos, desde lo público o desde lo social. En este caso, cuando hablo de lo público, no hablo de lo gubernamental, hablo de el desarrollo cultural como sociedad, donde lo público y lo privado tenemos responsabilidades, y también el desarrollo cultural sostenible desde lo particular y lo privado. Recién afuera estábamos conversando con las compañeras y con Alfonso sobre cómo está cambiando el ingreso de las nuevas tecnologías a la realidad, en la realidad cotidiana de una producción común, ¿no? Cómo estamos pudiendo comprar músicas o pudiendo comprar libros por internet y cómo eso va cambiando la escena y el negocio. Bueno, yo creo, ya voy a detenerme un poquito más en eso, que esa visión dinámica, compleja, que planteaba al principio, ese bosque que nos va a acompañar siempre, esa mirada desde esa visión ecosistémica, debe implicar un mayor rigor profesional de parte de los gestores culturales. No es hacer un curso, no es tener una experiencia buena en un lugar, no es tener un éxito, muchas veces somos prisioneros de nuestros éxitos y seguir repitiéndolo, sino que exige un rigor profesional, como creo que se ha propuesto con este curso, que tienda a la transversalidad, que vea la complejidad, que implique la adaptabilidad y, como decía en un momento, importa desde el punto de vista del interés privado del que quiere mantener permanentemente su desarrollo cultural. Decíamos con Alfonso anoche, en este negocio de la gestión cultural, la política cultural, no se puede dejar de dar pedal. Dejás de dar pedal y la vida va por otros lados. Y a veces dejar pedal es pensar que con los conocimientos que aprendimos en determinado momento es suficiente para conocer y releer la realidad. Esta frase, el presente es un proyecto anterior, es una frase de una canción de un uruguayo, de Fernando Cabrera, un cantautor urbano uruguayo que me gusta mucho. En realidad está dicha de mil formas en los manuales de marketing empresarial, etcétera, y de organización de empresas, pero me gusta ese concepto del presente es un proyecto anterior, porque tiene que ver con esta idea de la sostenibilidad que estaba planteando antes. Me planteo, ahí puse lo de la curva de producción, hay varias gráficas en este sentido, varios autores, en todo caso después podríamos manejarlos para la plataforma, porque me contaba Teixeira que ustedes manejan una plataforma con diferentes insumos. Ahí lo que quise decir con la gráfica de la producción es que a medida que el desarrollo tecnológico y el desarrollo digital nos ha permitido ensanchar la accesibilidad a la producción y a la relación de la producción más directa con los públicos, antes el proceso anterior era un gran proceso de producción, diseño de producción para la colocación, en todo caso cuando lo podíamos resolver adecuadamente, la distribución y la comunicación, tenía mediaciones más lentas y en todo caso más bajas o más dificultosas que las que tenemos actualmente. Si soy hoy un músico de rock y puedo subir mi CD y puedo vender mi CD por internet o mis canciones por internet, seguramente, como comentábamos antes, hay varias experiencias en todas partes. Lo interesante es que también hay muchas experiencias en países pequeños como los nuestros. Lo interesante es que también permite experiencias de este tipo en pequeñas localidades y ciudades, y que ya no hay que estar quizás en San Pablo o en Río de Janeiro para poder conectarse con los grandes públicos. La experiencia actual es que uno puede bajar por $1 o medio centavo de dólar una música o 3 músicas de un mismo CD, de una misma producción, de un mismo disco. Esta relación era impensable hace 2 años. Hace 2 años, cuando Radiohead puso por primera vez
su música en internet para que se bajara gratuita o onerosamente voluntariamente, creo que el 42% de las personas que bajaron su música pagaron, el 58% no pagó. Pero hoy tener la posibilidad de bajar 3 o 4 canciones de la artista preferida, desde el punto de vista del usuario, es una gran disponibilidad, una gran accesibilidad. Puedo bajar 2 o 3 canciones de un músico sudafricano o de Cesárea Évora de Cabo Verde, que la descubrí ahora, que antes no la descubría, dicho sea de paso, con un relato muy interesante del productor de Cesárea Évora, de cómo tuvo que salir de Cabo Verde y cómo tuvo que ir a Portugal para que fuese reconocida en Cabo Verde y en los otros países sudafricanos y luego transformarse. Bueno, pero ahora yo que conocía a Cesárea Évora, de esas casualidades de un productor que lo llevó a Portugal y todo lo demás, puedo bajar tres músicas o 3 canciones árabes o 3 canciones sudafricanas y puedo componerme mi música. Esta manera de pensar el negocio musical, por ejemplo, por eso hablo de la curva de producción, modifica los roles del productor, del artista, del productor, del gestor, que es lo que estoy planteando como problema, y del usuario, o en todo caso, la relación más horizontal entre el creador y sus públicos, debe generar una necesaria reflexión sobre el papel de la gestión, que antes tenía un desarrollo diferente, en todo caso más vertical, ahora tiene que ser más horizontal, en todo caso menos en red, en todo caso mucho más vinculado al desarrollo de las nuevas tecnologías y con conocimiento, con una lectura permanente de las relecturas en tiempo real de estos temas. ¿En qué sentido cambia el negocio? También puede ser un libro, ¿no?, que hablamos de los precios. Y alguien de aquí me decía lo mismo que me estaban diciendo hace 15 días en una reunión que tuvimos con gente del clúster del editorial del Uruguay. En Uruguay se conformaron 3 conglomerados o clúster que están dando algunos buenos resultados del audiovisual, de lo editorial y en lo musical. La posibilidad de bajar textos por internet pago, esto es independiente de la discusión sobre derechos de autor, que me consta que en Brasil están en pleno proceso con la convocatoria de una audiencia pública sobre derechos autorales, tema en el que me gustaría meterme, pero quizás ya lo vieron antes. Cambia la idea, si yo tengo la posibilidad, en un mercado uruguayo vendo 500 discos, si soy músico uruguayo vendo 500 discos, 1.500, 3.000, con 3.000 ya es un gran éxito de venta de público. 3.000 discos que me costaron su producción, que me costaron En un mundo donde se piratea discos, donde se copian discos y donde en la feria vecinal tengo la posibilidad de copiar, vuelve prácticamente imposible pensarlo en términos de negocio, pensarlo en términos de éxito comercial. Ya desde hace 2 o 3 años, el negocio de la música volvió a ser los recitales en vivo, el espectáculo en vivo, y el disco pasó a ser un elemento promocional. Pero esta nueva realidad que permite bajar 2 o 3 músicas en todo el mundo, abre los nichos de la producción musical de manera muy diferente a como lo veíamos hace 2 años. Si yo hago música rock o hago rock gótico, en Montevideo, que somos 1,5 millones de habitantes, o en Uruguay, que somos 3, o aún en San Pablo, quizás el mundo del rock gótico es pequeño. Pero ese nicho multiplicado por los decenas, cientos de millones que en todo el mundo se conectan a Internet, me colocan con nichos en Marruecos, nichos en España, nichos en Finlandia, del estilo musical que yo estoy planteando. Y si yo tengo la posibilidad de multiplicar desde esa perspectiva el mercado, de ensancharlo de ese mercado, mi visión de colocación de la música, en este caso para tomar este ejemplo, o de la literatura o de los géneros específicos, participa de un mercado global, pero sin desconocer la especificidad de los nichos de la producción cultural en la que estoy. Esta visión, reitero, compleja, difícil de aprender, difícil de manejarla, es una de las
de los desafíos, en mi opinión, más importantes para el gestor cultural de hoy, para la gestión cultural de hoy. Esta lectura en tiempo real. Imagínense ustedes lo que era antes, hacer un viaje, no sé, capaz que algunos de ustedes lo siguen haciendo, pero hace poco que fuimos a España invitados por AECID, yo quise ir el fin de semana antes a Marruecos. Nunca había estado en Marruecos, no fui a una agencia de viaje, entré en internet, pregunté por hoteles, vi la cantidad de hoteles que había, vi la gama de precios de la que yo quería, me armé mi propia excursión, vi mi propio hotel, vi lo que decían los usuarios de ese hotel y cuando llegué a Marruecos no tuve ningún problema, llegué al hotel, estaba en el lugar que yo quería, tenía las condiciones que yo quería, el precio que yo quería e hice las excursiones que yo quería desde Montevideo a Marrakech, sin agente de turismo, etc. Yo lo que planteo, hasta hace poco habían agentes de turismo. Ahora el agente de turismo tiene que tener otra cabeza para adaptarse a este mundo. Bueno, yo creo que el problema, uno de los desafíos más grandes de la gestión cultural, tiene que ver con esto. En este texto yo planteaba, bueno, ahí puse el 360 al negocio audiovisual, para irme, recién hablé de lo editorial o de lo musical, supongo que ustedes manejan esa terminología que se le llama el 360, porque es la circunferencia, porque se dibuja como una circunferencia plena, total, y entonces cuando uno piensa en una producción audiovisual ya no piensa en la película, sino piensa, lo mismo pasa con los discos o con la producción musical, sino piensa en el 360, piensa en el merchandising, piensa en el canal cable, piensa en los subproductos de la película, piensa en los seminarios, piensa en los festivales, piensa en la multiplicidad de negocios que se desarrollan a partir de una propuesta concreta como es la producción audiovisual. A eso se le llama producción 360 o 360 al negocio audiovisual y yo creo que esa dimensión 360, de darnos cuenta de las múltiples aristas que tiene un proyecto de gestión cultural, es un elemento clave. Me parece que estamos en una meseta de la reflexión, esta es así como soy optimista con respecto a la evolución de los últimos 30 años, me parece que estamos necesitando, y por eso me encantan estas oportunidades y por eso vengo más a intercambiar con ustedes que a verlo de otra manera, estamos en una etapa donde necesitamos más investigación. Estas cosas que yo estoy comentando se dicen mucho, las leemos, quizás las leemos con la rapidez del zapping de la web, pasamos de un lugar al otro. Yo qué sé, ayer leí en El País de Madrid que los sellos discográficos de Londres, de Inglaterra, le piden a Google, ayer o hoy, no me acuerdo cuándo lo leí, que no estén en Google los sellos discográficos ingleses porque les complica la piratería. Me gustaría saber más, me gustaría profundizar, me gustaría saber qué está pasando con eso. Y lo que me resulta interesante de esta meseta de la reflexión y la investigación es que me parece que replantea la gestión o el sujeto gestor cultural desde otros ángulos. Antes tendíamos a ver al gestor cultural como un mediador, como un administrador. Bueno, yo tomé de Alfonso Martinel la idea de que el gestor cultural es un gestor de proyectos culturales, pero ese papel del gestor cultural ahora tiene más visos de academia, más visos de investigación, más visos de participación desde otros ángulos interdisciplinarios que no meramente la mediación en el sentido del éxito de un proyecto específico de la gestión cultural. Porque me da la impresión que es el gestor cultural con estas condiciones, cuando digo gestor cultural lo digo en el sentido macro que supongo que ustedes habrán visto, es el que sabe demandar mejor los procesos de investigación, es probablemente el que sabe focalizar mejor. Me parece, por lo menos lo veo en Uruguay y lo veo en algunos otros países de América Latina, no me meto con Brasil, que todavía la construcción de conocimiento académico es compartimentada. Todavía cuesta una visión no compartimentada en la construcción de conocimiento. Y la construcción de conocimiento para esta visión compleja, dinámica, abierta y flexible desde el ángulo de la política cultural, desde la cultura o desde el profesional de la cultura, implica abordajes que hoy, por lo menos, los formatos académicos actuales no nos lo están brindando. Parte de esto, me parece, son las tensiones que hemos tenido históricamente con la economía, las tensiones que tenemos con el urbanismo. Los urbanistas, yo siempre
Bueno, mañana lo voy a hablar este tema, ¿no? Pero el asunto de la transversalidad, a mí me hace acordar a un chiste, a un amigo de allá de Uruguay que decía, te voy a hacer una autocrítica, te voy a hacer una autocrítica. La transversalidad generalmente es vista desde cada cual. Los urbanistas tienen su visión de la transversalidad, los ambientalistas, todos tenemos nuestra visión de la transversalidad, pero las lógicas de construcción, del intercambio, el desarrollo técnico, profesional, me parece que adolecen de una falta de intercomunicación en este sentido. Bueno, ahí obviamente que a las dificultades, a las insuficiencias de la investigación me parece que todavía se agrega el problema de la complejidad de la cultura. Bueno, entonces el primer tema que planteaba bajo el rótulo de la sostenibilidad de desarrollo cultural o desarrollo cultural sostenible, planteaba como primer tema esa noción. Ojo con ese título anterior que ponía, el presente es un proyecto anterior. El segundo gran capítulo, tenemos muchísimos, me hubiera gustado estar en la sesión pasada de ustedes cuando hablaron de diversidad cultural, derechos culturales, etc. Soy abogado y me he especializado y me interesa esos temas, pero bueno, aquí agarré otro porque me había enterado de eso. Este es un riesgo para mí importante para señalar los desafíos de la gestión cultural. Es de los, yo diría, de los componentes más importantes. Si en el anterior concepto nos estábamos manejando con las industrias culturales, que es una de las, o industrias culturales o creativas, que es una de las columnas de la gestión cultural, como le llama Jesús Prieto, de las políticas culturales, el patrimonio es otro de los componentes clave del desarrollo que hemos tenido teórico, de la gestión pública. Yo no sé si ustedes le llaman patrimonialitis o cuando hay una inflación posible. Acá el riesgo de enfermedad que yo señalo es la inflación, la inflamación del concepto de patrimonio. Y me interesa ponerlo a discusión, a debate con ustedes porque, bueno, hemos pasado al principio de la antigüedad, la excelencia y la materialidad era poco menos que el tríptico donde se apoyaba lo que era del siglo, a partir del siglo, sobre todo fines XIX, XX, se empezó a entender el tema del patrimonio, se empezó a incorporar tardíamente en nuestra normativa jurídica sobre el mediado del siglo XX con una visión muy historicista, bellartística, basada básicamente en este tríptico de la antigüedad, de la excelencia y de la materialidad. Pero yo les quiero plantear, o me gustaría que formara parte de su reflexión y si puede ser del intercambio, cómo juega lo que parece obvio. Bueno, acá tenemos un maestro, ¿no? Con Teixeira, seguro, capaz que entre ustedes hay otro. ¿Cómo juega lo contemporáneo en esta visión de lo patrimonial? ¿Cómo hemos ido patrimonializando elementos contemporáneos? ¿Qué es contemporáneo hoy y qué es antiguo hoy? Es un problema con esta dificultad que tenemos para manejar los tiempos. En algún momento había puesto en una de estas pantallas la dificultad de la gestión cultural para el manejo de los tiempos. El papel de lo contemporáneo interviniendo en la idea de lo patrimonial. ¿A partir de qué se da? A partir de la apropiación social. Yo durante mucho tiempo decía, y lo sigo diciendo hasta ahora, que el éxito de una política cultural o de un proyecto cultural está dado por la apropiación social, aunque la apropiación social no tenga que tener componentes cuantitativos. Ese es otro tema que al final me gustaría hablar, si me dan los tiempos. No estoy hablando en términos cuantitativos, estoy hablando en términos de apropiación. Si la cultura es una larga conversación, hay apropiación social cuando hay esa conversación, cuando hay ese diálogo intercultural, cuando se genera. Pero a veces que confundimos apropiación social con el éxito, o a veces nos falta una reflexión del éxito de lo popular con la idea de apropiación social y patrimonializamos casi sin reflexión, de manera acrítica, lo que parece que ya fue apropiado por la ciudadanía, independientemente de una reflexión con algunos valores. Yo no estoy estoy planteando la duda. Me aparecen muchos ejemplos.
el que ha sido más citado por todos lados y creo que es el más visible para todos nosotros es la pirámide del Louvre, ¿no? Se hizo en 1989. En su momento, la pirámide de Lepay fue el arquitecto. Cuando se hizo esa intervención, todo el mundo la discutió. Hoy forma parte de una visión patrimonial del Louvre, forma parte, en aquel momento fue muy discutido. ¿Cómo absorbemos esta relación entre lo actual y lo contemporáneo con esa idea que antes teníamos de lo atesorado históricamente, de lo cuidado históricamente? ¿Cómo se define eso? Esto, me adelanto a algo que planteo luego, el cómo se define, si es patrimonial, si no es patrimonial, si intervengo o no intervengo, es un tema duro de la gestión cultural. Es clave en el concepto, en la profesión de la gestión cultural, porque termina siendo un gestor cultural el que decide que esa pirámide, se haga la pirámide del Louvre con esa intervención. Y termina siendo un gestor cultural el que administra la pirámide del Louvre como parte del recorrido turístico y del circuito y de la manera de pensar el Louvre. Hay gestión cultural cuando se define que por ahí tiene que ser el ingreso al Louvre. Y hay gestión cultural cuando se define que hay una intervención de lenguajes radicalmente opuestos entre la intervención del arquitecto actual con la arquitectura que decíamos que es patrimonial. Eso es gestión cultural, dura y pesada, y la manera en que gestionamos eso plantea estos temas. De la misma manera, bueno, las razones de la intervención ponía allí porque está la otra intervención que también se cita mucho, que es la del Prado, Moneo, que es que cuando el arquitecto Moneo, que es cuando la intervención física tiene que ver ya no para promover una cierta accesibilidad, para promover el acceso al público, para intervenir de alguna manera en la puesta en escena de una situación física, sino para poner en escena, por ejemplo, obras del siglo XIX que tenían otra colocación en una visión o en un discurso, en una narrativa museable diferente. Entonces, para mí, uno de los temas claves es, de nuevo, supongo que teniendo a Teixeira tan cerca, habrán discutido muchas veces, digo Teixeira porque es el que conozco, disculpen que quizás haya muchos otros Teixeiras en esta sala, pero creo que debe haber planteado, porque lo conozco y lo he escuchado y lo he leído, la cuestión de la excelencia hoy. Y cuando nosotros somos gestores culturales, el manejo de la excelencia o el cuidado de la excelencia o la atribución de recursos para un lado o para el otro en búsqueda de la excelencia impone desafíos y resoluciones complejas. Aquel que no es excelente no tiene derecho a producir su cultura. Aquel que es un emergente, que denota ciertos indicios, tiene derecho a recibir recursos, tiene derecho a ser acogido en mi ámbito particular, a ser desarrollado cuando no se llegó a los niveles de excelencia. Si por el contrario, buena parte de lo patrimonial termina absorbiendo la manera de pensar las 24 horas de un gestor cultural, las 24 horas del público o los fines de semana del público, o los momentos de ocio del público, o los recursos públicos, o la visión, o incluso en la construcción simbólica, eso que por ahí en algún momento hablo de la interacción de símbolos, en la construcción simbólica lo patrimonial pesa con la visión anterior, difícilmente permita en aquella figura del bosque que aparece por allí desarrollar algunas plantitas, algunos momentos que tienen menos desarrollo, que quizás no las vemos, que quizás están queriendo salir o aparecer buscando la luz. Les pongo el ejemplo de Perú. Perú tiene un yacimiento arqueológico, podría poner el ejemplo de Italia, pero prefiero utilizar un ejemplo ahora latinoamericano. Perú tiene un enorme patrimonio arqueológico, enorme patrimonio arqueológico, y cada día siguen encontrando y descubriendo más. Ese enorme patrimonio arqueológico de Perú termina desequilibrando las posibilidades de atender, desde el punto de vista del ecosistema cultural, llamémosle así, una visión más compleja, la pintura contemporánea hoy, la música contemporánea hoy, cuando en realidad tengo a Machu Picchu o tengo
Huayna Picchu, y tengo todas las otras variantes de culturas tradicionales que efectivamente hay que preservar, que efectivamente hay que poner en valor, que efectivamente hay que reflexionar y que generan investigación y nuevas reflexiones sobre las diferentes culturas que fueron apareciendo. ¿Cómo compagino, cómo administro, cómo desarrollo? Entonces, me parece que ahí hay un componente clave de la gestión cultural. Bueno, ahí puse algunas referencias, se la dejo, sigo de largo porque creo que me estoy yendo. Lo tradicional, el uso cotidiano. Bueno, las épocas de la vanguardia histórica, las vanguardias recientes, el papel de... Es interesante ver cómo juega todo esto, o en todo caso ahora, por ahí aparece diluido, tendría que haberlo puesto en negrita, la introducción de lo inmaterial e intangible, que nos parece tan clara, que con la Convención de la UNESCO de 2003 implica toda una revisión, pero que genera esa visión de lo inmaterial, que para mí es clarísima. Yo mismo fui el promotor, uno de mis últimos actos de gobierno de la Intendencia de Montevideo en 2004 fue promover la declaración del candombe, que es una música afro-uruguaya, un tipo de toque de la música afro en Uruguay, como patrimonio mundial de la humanidad, como intangible, y fue nombrado ahora en la lista última que aprobó la UNESCO el candombe y el tango. El tango fue con Argentina y Uruguay, y el candombe, y fui yo el que lo propuse, y yo mismo me planteo estos problemas. De verdad les digo que cuando uno, ¿por qué y cuando dije yo, casi todas las cosas que hice en la Intendencia de Montevideo son producciones colectivas, son construcciones colectivas, y es muy difícil pensar en términos individuales estas cosas, pero específicamente lo del candombe, a raíz de ver algunas dificultades que teníamos, disculpen la digresión, pero me extiendo se estaba extendiendo el uso del tambor. El candombe se usa son tres tambores, deben haber visto alguna vez, lo conocen. Acá hay expresiones que no son del candombe, que se parecen, que se registran en varios lugares de Brasil, pero que no es el mismo toque de África. Música desarrollada por los esclavos, por la comunidad esclava, el colectivo afrodescendiente en Uruguay, que se transformó rápidamente en el referente patrimonial de los montevideanos, todos de Montevideo, no del Uruguay, de Montevideo, sean blancos o afrodescendientes o eurodescendientes o hispanodescendientes. Todo el mundo tomó el candombe, y cuando escucha el candombe, cualquier uruguayo en el mundo que escuche el candombe, seguro que va allí porque sabe que está Uruguay, es la referencia a Uruguay. Pero todo el mundo empezó a tocar el tambor, o sea que se democratizó el uso del candombe. Y a mí me parecía formidable como responsable público de la cultura que hubiese cada vez más gente tocando el candombe. Fue como una moda en los últimos años. A los niños se les regalaba, antes se regalaba una pelota de fútbol, ahora capaz que se vuelve a regalar. Antes se regalaba una pelota de fútbol, después que anduvimos en la mala con Uruguay con el fútbol, se regalaba a los niños un tambor, y la gente sale masivamente a la calle a tocar el tambor, grupos grandes de personas desde cuando empieza la primavera hasta que termina el verano. En las calles de Montevideo se sienten varios grupos de personas, 50, 60, 70, 100 personas saliendo en lo que nosotros llamamos las comparsas lugolas. Las comparsas son... lo correcto serían 35 tambores, pero como es masivo, van como a 100 tambores. Bueno, a nosotros nos interesaba mucho ese fenómeno, nos parecía que la participación cultural era inclusivo, en las comparsas participaban los sectores más marginados de la ciudad de Montevideo, eso nos parecía formidable, pero empezamos a tener temor que perdiera por esa masividad el toque original, básico, dialógico, propio de la comunidad afrodescendiente. Y por eso fue que pensamos en la Declaración del Patrimonio Mundial del Candombe como manera de ayudarnos a cuidar el toque original y dialógico sin perder la democratización y la socialización del toque popular. Pero digo, así como incorporamos el candombe, podríamos, y en Uruguay, que se celebra el Día del Patrimonio todos los años, se ha incorporado relatores de fútbol, se ha incorporado elementos sonoros,
musicólogos al Día del Patrimonio, esa expansión de lo patrimonial complica mucho, porque aquel que no le gusta el candombe, aquel afrodescendiente que no toca candombe, aquel uruguayo que no se siente identificado con el tango, cuando patrimonializamos tanto, ¿qué es? ¿Que no se forma parte de esa comunidad? ¿No se siente representado? La atribución de recursos que implica poner en valor el patrimonio candombe y el patrimonio tango, ¿qué hace? Que el hip hop, el jazz y otras expresiones en ese bosque desaparezcan. ¿Cómo equilibramos esa funcionalidad o cómo nos organizamos? Entonces, por eso al final ahí ponía esa otra línea, problemas dentro del problema. Estoy planteando el problema de la patrimonialitis y me pregunto qué valores, qué contenidos. Y cuando digo qué valores y qué contenidos, estamos hablando, bueno, Eduardo Delgado, lamentablemente fallecido, un inspirador de muchos y muy amigo de Alfonso y Teixeira, él decía que la política cultural se estructura en torno a valores. Y de verdad yo creo que hay un debate en torno a valores, es decir, la diversidad cultural es un valor, y que la organización en torno, o la memoria, o el patrimonio como memoria, o la solidaridad, o la democratización, son valores. Pero ¿de qué valores hablamos en estos casos en términos de gestión cultural, en términos de profesionalidad? En los orígenes el patrimonio era conservación. Y por eso en esa época los que pesaban, cuando se empezó a conceptualizar el tema del patrimonio, eran los historiadores del arte, los restauradores. A poco de andar, creo que por los 60, admito correcciones, 50, 60, se incorporó la necesidad de la difusión o de la divulgación del patrimonio más fuertemente, con un razonamiento totalmente válido, que es la mejor manera que se conserve es que la gente lo conozca, que se lo apropie, que lo preserve. La mejor manera de vigilar y de cuidar un bien es con la apropiación de la... Entonces ahí se empezó a trabajar más la difusión. En los últimos años se empezó a ver el papel, la capacidad formativa del hecho patrimonial. Pero de la conservación, de la difusión y de la capacidad formativa de lo patrimonial a la construcción de ciudadanía hay un rango importante, sobre todo si la construcción de la ciudadanía la vemos en términos de diversidad cultural o en términos de construcción de ciudadanía como goce pleno del derecho a la libertad cultural. Y el derecho pleno, el goce pleno del derecho a la libertad cultural implica que yo no rigidice aspectos que algunas partes de la sociedad o que algunos componentes de la sociedad no le permiten desplegarse. Hay elementos dentro de lo patrimonial que son interesantes. La memoria, la inclusión social, hay políticas, hay razones ideológicas, políticas, económicas, pero me parece que implica una reconsideración o una reflexión profesional y seria de parte de la gestión cultural, porque en última instancia me parece que en este proceso, conservación, difusión, construcción de ciudadanía, administración de bienes culturales y bienes y servicios culturales, el gestor cultural en los términos, o la gestora cultural en los términos que lo estoy planteando, requiere una profesionalización, una reflexión que nos interpela sobre estos temas. ¿Qué memoria, qué memorizamos, qué incluimos? Ahí puse el turismo cultural. El turismo cultural, primero, a mí no me gusta hablar de turismo cultural solo, me parece que es un reduccionismo, que decir turismo cultural no ve la dimensión cultural del turismo, no ve la dimensión de la cultura en diálogo con el turismo, y muchas veces he visto, no digo que sea acá ni que sea la experiencia de ustedes, no conozco la experiencia de ustedes, pero muchas veces he visto que cuando se habla de turismo cultural, muchas veces se supedita los proyectos culturales, se coloca a la saga los proyectos culturales de una tal visión del turismo, presunta, no desarrollada y no necesariamente la que permite el desarrollo cultural.
no hay muchas veces, desde el punto de vista de la gestión cultural, un desarrollo profesional o no hay capacidad de interlocución, como sucede con otros temas, con la economía, etcétera, capaz que mañana hablamos de esto, con el turismo, para medir las diferentes alternativas que genera la relación turismo y cultura, cuya expresión turismo cultural me parece que es apenas una parte de ese. Entonces, por ejemplo, ahí en este terreno están las rutas, ¿no? Las rutas culturales, las rutas del turismo, como parte que son patrimoniales. Otro de los problemas. La ruta de Gardel en Uruguay es una ruta que se compone para que la gente vaya a ver, o la ruta de, no sé, la que ustedes imaginen, la de los vinos, la de los jesuitas, etc. Muchas veces suelen transformarse en la imagen que estamos usando del bosque como una avenida, que está muy bueno como avenida porque permite la colocación y permite que la gente vaya por ahí y vea Gardel y vea Santiago de Compostela y se ubique, pero esa avenida deja por el costado otras expresiones culturales, otras identidades, otros desarrollos culturales que no se visualizan en esa marcada tan tajante de las rutas, como sucede con lo del patrimonio. Con las listas de patrimonio, las rutas del patrimonio, generan estas dificultades. Entonces, vuelvo a las preguntas que hice en algún momento: ¿qué valores se estructuran? ¿Cuál es el derecho a proteger? ¿Cómo organizar la gestión y sus recursos? ¿Qué implica la protección vista como gestión? Son algunas de las preguntas que estoy haciendo. Defino, protejo estos patrimonios. Proteger es una opción. Proteger implica jugarme en uno y dejar en otro. Y yo creo que el gestor privado, por eso decía al principio, coloqué el tema de las industrias culturales, coloco el tema del patrimonio, se mueve en un medio de interacciones y donde juegan estos factores. Por allí puse, bueno, no quiero irme tan lejos de lo que estoy planteando acá, ¿no? La pregunta sobre los sujetos. ¿Es el experto con el novato? El docente, el profesor con el ignorante, la administración del patrimonio, ¿no? Es el docente con el novato, es el docente con el ignorante, el iluminado con el otro. ¿Cómo construimos un relato de lo patrimonial en términos de construcción de ciudadanía? Es otro de los aspectos. Y este tema del espectadorismo es una palabra, es un neologismo, una palabra que inventaron, me parece que en España, nosotros por esta latitud no lo conocemos, que esto se da mucho en esta visión patrimonial del punto de vista del merchandising, que es una preocupación clara. El espectadorismo se da en el fútbol, ¿no? Todos estamos viviendo el Mundial, que daría para todo un análisis del punto de vista de la gestión cultural. En esta licenciatura de gestión cultural de la que hablaba Teixeira, presentamos el Mundial con todas sus facetas como un objeto de análisis de la gestión cultural. Pero el espectadorismo es esto, es esa idea de un espectador, que es otro cliché pedagógico. Hay un espectador, hay un productor y un espectador. La relación de diálogo, la relación de construcción de ciudadanía se complica. Decía un psicólogo uruguayo hace muchos años, decía, el niño que juega al fútbol y que va a gritar un gol después de un partido de fútbol, antes se iba a abrazar con sus compañeritos. Ahora, así sea en la rúa, en el campo, va a gritar el gol frente a una cámara imaginaria, en un partido entre niños, entre chicos. Cambió la relación de él con el juego, con el mundo, cambió la relación, y en buena medida muchos de nuestros proyectos culturales están basados en una cierta tendencia al espectadorismo con pocas dificultades de construcción, o por lo menos con algunas dificultades de pensar en términos de intercambio de significados y de sistemas simbólicos. El video que voy a pasar ahora, cuando podamos, es un video del Teatro Solís y plantea, en realidad me faltó eliminé ahora, me doy cuenta, una pantalla. Yo les decía hoy, el presente es un futuro, el presente es un proyecto anterior. Esto es, lo que voy a pasar ahora es simplemente para cambiar un poco también
mi imagen y hacerlo un poco más movido. Estos aspectos patrimoniales, el presente es un proyecto anterior a partir de una experiencia que en Uruguay se considera exitosa, que es la de la obra del Teatro Solís. Como la obra no había tenido el mantenimiento necesario, la construcción se fue deteriorando con el paso del tiempo. En julio de 1997, un principio de incendio en uno de los depósitos del vestuario dio el alerta definitivo. En noviembre de 1998 se cerró el teatro para poder hacer un diagnóstico a fondo del estado real del edificio y para realizar el proyecto ejecutivo de una obra de salvataje impostergable. La obra de restauración fue compleja. El desafío fue conjugar 3 siglos, conciliando innovación con tradición. El plan propuso pasar de un teatro del siglo XIX a un centro cultural para el siglo XXI, capaz de recibir obras de características dispares, con una tecnología escénica actualizada y con un excelente nivel de confort para los espectadores, pero manteniendo su matriz patrimonial. 10 años después, se culminan las obras que dejan al Teatro Solís preparado para seguir siendo el referente de las artes escénicas del Uruguay de los próximos 50 años. A partir de octubre de 2008, con la finalización total de las obras, el Solís queda más Solís. Les presentamos su nuevo teatro. En la primera etapa de la obra, inaugurada en agosto de 2004, se reconstruyó el cañón central, la columna vertebral del teatro. Se restauró la sala principal, símbolo viviente de un patrimonio único, recuperado así para el uso pleno de toda la ciudadanía. Se restauraron todos los elementos patrimoniales importantes de la sala y otros espacios, frentes de palco, luminarias históricas, lambrices de ambulatorios, columnas y fachadas. El plafón de sala, patrimonio histórico del país, se recolgó y restauró por completo, legando su belleza intacta para futuras generaciones. A pocos metros de la sala principal se construyó la nueva caja escénica. Esta especie de torre que se ve desde lejos contiene todos los avances tecnológicos que hacen posible que hoy Montevideo presencie espectáculos que jamás hubieran podido visitar nuestra ciudad, como las óperas, las grandes puestas en escena de la danza y de la música. Para ello, tuvo que reconstruir desde cero el nuevo escenario principal, modificando completamente su estructura y tamaño. Se duplicó así el volumen de escena. La maquinaria escénica quedó completamente computarizada. Se diseñó un telón cortafuego para aumentar la seguridad del público y artistas y se multiplicó por 4 las áreas de infraestructura y apoyo. Otro aspecto que estaba deteriorado en el Solís era la acústica. Hubo que aislar las salas exteriores. Para ello, se construyó una losa de hormigón por encima de la sala principal. Se utilizaron materiales aislantes en todos los espacios ambulatorios. Los revestimientos, las telas, las butacas, las aberturas, también tienen propiedades acústicas previstas ahora para un mejor acondicionamiento sonoro del teatro. También se repuso y amplió el foso de orquesta de la sala principal. Esto permitió volver a poder representar ópera y ballets completos. El nuevo foso es ahora una plataforma móvil con 3 posiciones distintas. Según las necesidades del hecho artístico, puede incrementar el área del escenario, el área de la platea o servir como foso. Son 50 metros cuadrados más que pueden contener a 60 músicos. Antes de la obra en 1998, las instalaciones del teatro eran caóticas. Había que generar nuevas subestructuras, sistema contra incendio, sanitaria, eléctrica, sistema de aire acondicionado, en una construcción antigua que no las preveía. Había que colocar lo nuevo sin dañar el edificio y sin que se notara. Así fue. Afuera, por la calle Reconquista, están los grupos electrógenos, el nuevo sistema de aire acondicionado y los tanques de agua que abastecen el teatro y son la reserva de seguridad contra posibles incendios. Las unidades exteriores solucionaron problemas de seguridad, sonorización y control del teatro. El nuevo sistema de circulación y acceso de los espectadores, las salidas de emergencia, así como el sistema de detección de incendio, hacen al Teatro Solís un lugar seguro para sus espectadores, artistas y funcionarios. Un teatro vivo es aquel que crece, y el Solís es
está creciendo. En la segunda etapa de la obra, se reconstruyeron a fondo las salas laterales del teatro. En el ala oeste, el Teatro Solís tiene ahora una nueva sala, la Justino Zavala Muniz, en honor al creador de la Comedia Nacional y la Escuela Municipal de Arte Dramático. La Zavala Muniz es moderna por fuera y por dentro, es dúctil a la diversidad de propuestas artísticas que surgen en el medio y flexible en su infraestructura y disposición. Esta sala es la nueva gran apuesta a la innovación artística, a los jóvenes dedicados al arte, a los ciclos de música, de danza y de teatro. Una nueva apuesta a favor de los ciudadanos que tendrán ahora otro escenario donde tener experiencias diferentes y desconocidas. También, los uruguayos tienen a partir de ahora acceso público al CIDAE, un centro de investigación y archivo histórico de las artes escénicas. Con un espacio adecuado a los valiosos materiales que guarda, el centro de investigación queda abierto para la atención al público y está en el subsuelo de la Sala Zavala Muniz. Por encima de la nueva sala encontramos un espacio generoso, abierto y agradable para realizar conferencias, eventos y reuniones. Se asocian otros lugares de servicios para la ciudadanía y para los artistas, que forman parte y completan el nuevo ala oeste del teatro. Del lado este, un restaurante de gestión privada devolverá el esplendor de antaño a una esquina tradicional de la gastronomía de la ciudad. Asimismo, el Teatro de Todos recibe a los elencos residentes de la Comedia Nacional y la Orquesta Filarmónica de Montevideo con una infraestructura acorde para el desarrollo de sus respectivas gestiones culturales. Por primera vez en el Solís hay dos salas de ensayo, una para música y otra para teatro, ambas con similares dimensiones del escenario principal y a tan solo unos pocos metros del mismo. También hay varias salas de ensayo y práctica musical para solistas, dúos o pequeños grupos de músicos. La Intendencia Municipal de Montevideo cerró el Solís en 1998 para devolverlo transformado en un teatro mejor para los ciudadanos. Pasaron 10 años. Hoy, esta obra, con un total de 20.000 metros cuadrados, la más importante que tuvo el Solís en su historia, lo deja profundamente cambiado por dentro. Desde allí, un equipo de personas trabaja a diario para lograr que el Teatro Solís sea el mejor teatro de América del Sur. Esa es la apuesta. Desde agosto de 2004 hasta ahora, más de 1 millón de personas hicieron suyo este teatro. Llegaron para verlo abierto de nuevo y para vivir en él el disfrute de las artes. Vieron los mejores espectáculos y también participaron en exposiciones, visitas guiadas, conciertos gratuitos, conferencias, charlas y debates. 1 millón de ciudadanos, grandes y chicos, creando ciudadanía desde la cultura, desde los sectores sociales más diversos en intereses y condiciones de vida. Tenemos un teatro preparado para transitar el siglo XXI, con una gestión moderna que construye todos los días el teatro del futuro para las exigencias del ciudadano del presente. Tenemos más Solís para toda la vida. Esta presentación, la verdad que la hice con un poco de timidez porque es promocional el video, obviamente. También explica un proceso que fue absolutamente real y cierto. Ahora me estaba acordando que cuando ese incendio del año 98 yo estaba acá en San Pablo y me habían invitado habíamos tenido una reunión con la Secretaría de Cultura, me habían invitado a ir al teatro de aquí de San Pablo a ver algo, no me acuerdo qué era. Y a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde me llamaron para decirme que se había provocado ese incendio, que por suerte ya estaba apagado, pero creo que hasta el día de hoy
no sé si era Conder el que estaba en el 98 de secretario de Cultura, no debe saber por qué yo le dije que no tenía ganas de ir al teatro, que me sentía mal y me quedé en el hotel sin poder ir a... No tenía ánimo para visitar el Teatro de San Pablo. ¿Por qué lo presento? Porque bueno, ahí yo les muestro, esto es tal cual el plan estratégico de febrero de 2004, trabajamos desde 2002 en un proyecto de gestión diferente. Hoy ese video está hecho en el 2008, en el 2010 sigue bien el Teatro Solís, goza de buena salud. Planteamos las cosas como un proyecto, creo que serio, de gestión cultural. Definimos algunos elementos bastante ahí señalo con la flechita porque no lo marqué, es un servicio público eficiente, en fin, tomamos algunos criterios innovadores en materia de gestión cultural de la época, pero más allá de esto, que ahora está bien y que implicó algunos cambios, por ejemplo, disculpen esta pantalla, esto me interesa comentárselos. Antes de que nosotros cerráramos el Teatro Solís habían 350 personas. Después cuando lo abrimos contratamos a 55 personas. Algunos son funcionarios públicos municipales, pero todos trabajan por contrato de derecho privado y es evaluado año a año y fue decidido de esa manera y entre otras cosas una condición era el amor al teatro en las bases del concurso. Fue por concurso abierto, hubo mucha gente que se presentó. Pero hasta el Teatro Solís y hasta el día de hoy en Montevideo, cada vez menos, pero hasta el día de hoy todavía se piensa la gestión cultural desde lo público como, si la dividiéramos en 4 grandes sectores, la gestión cultural, en el diseño hay poca inversión, mucha en la producción, casi nada en la distribución o comunicación y menos en marketing. Era impensable hace 10 años en Montevideo que nosotros pudiéramos contratar un gerente de marketing para una propuesta de políticas culturales públicas. Sí teníamos autorización moral, ética, histórica y tradicional para contratar artistas o para contratar a un director brasileño, dramaturgo o director de la obra de teatro, pero no teníamos para comunicarnos con el público, para proyectar. En esta nueva estructura, este sector que ustedes pueden ver allí que se desarrolló, el área comercial, el área de educación, de desarrollo institucional, encargado de marketing, venta de promociones y eso, todo esto fue una gran innovación en Uruguay que colocó, en nuestra opinión, a un teatro con otras características. Pero yo quería presentar esto, más que nada, bueno, y hay cosas, si tuviéramos más tiempo, en otro momento podríamos ver en algunos detalles. Yo quería mostrarles lo del Teatro Solís para plantearle que eso también, igualmente, fue un proyecto anterior, que ese presente es producto de un proyecto anterior. Y que en ese sentido, bueno, perdonen que no estoy poniendo. Que el Teatro Solís hoy tiene problemas de relación con la trama urbana, que hay problemas en la escala de Uruguay sobre el papel del Teatro Solís, que para que sea exitoso el Teatro Solís ha tenido que incorporar elementos de la vida escénica que antes se daban en otros teatros, que ha tenido que superar la presión de la rotación de los elencos de gobierno, es decir, después que yo me fui, cuando entraron los nuevos, garantizar esto, que esto se pudo garantizar, que hubo 3 o 4 años de discusión, yo diría del 2001 a 2004, con los elencos estables que se sentían en la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la Comedia Nacional, la Comedia de Teatro, que se sentían los dueños del Teatro Solís para pasar a ser residentes, como allí se dijo. Fue toda una batalla de gestión cultural y de definición que cada año, cada tanto,
retroalimenta los mismos fantasmas. Todavía la gente de la Comedia Nacional nos sigue pidiendo su prevalencia en esta sala de teatro y todavía tenemos dificultades para renovar los elencos estables con una visión actual de las políticas culturales. Que cualquiera, como yo mismo me lo planteo, yo les dije que me lo planteaba, estas preguntas que me hacía sobre la sostenibilidad de nuestro propio desarrollo cultural es ¿cuál es el futuro del Teatro Solís? ¿Basado en qué? ¿Basado en música contemporánea? ¿Basado en música europea del siglo XVIII, XIX y XX? ¿Los elencos estables para qué? ¿El teatro público para qué? ¿Cómo juega en la vida cotidiana y cómo se desarrolla? Son preguntas, se lo planteo desde una propuesta exitosa, pero que para mí cargan muy fuertemente la realidad actual y nos obligan a una demanda. No dan los tiempos para comentárselos con detalle. Lo que quiero decir es que a veces, como en la cultura el hábito y las costumbres juegan un papel determinante, es parte de la conformación de un proyecto cultural, las costumbres y el hábito forman parte de la misma manera que la provocación y la innovación. La cultura tiene esa simultánea fase que es maravillosa, que por un lado atesoran tradiciones y por otro lado provocan e innova. Pero el hábito y las costumbres forman parte de que vaya habiendo esa apropiación ciudadana. De las costumbres y el hábito como parte de la incorporación de la ciudadanía a estos proyectos, este millón de personas que pasamos del Teatro Solís, a la fuerza de las inercias y de las inercias burocráticas o de las inercias administrativas de la gestión cultural o las inercias artísticas, burocráticas artísticas, el paso es mínimo. La línea de división es apenas un detalle. Último punto, y termino aquí, José, y lo dejo solo como, si se quiere, como título. Yo les dije, la sostenibilidad del desarrollo cultural, las industrias culturales o las industrias creativas hizo un nuevo rol, aquello del 360 que hablamos al principio, luego lo del patrimonio como otro ejemplo, luego esto del Teatro Solís como una experiencia concreta, revisada también. Y por último, el último ejemplo de ese problema de la sostenibilidad del desarrollo cultural, para mí está en esto que le puse, la insoportable levedad de los indicadores culturales. La revista Itaú hizo una revista hace 3 o 4 años, o 2 o 3 años, muy indicativa sobre el tema de indicadores culturales. A mí me parece que nos falta muchísimo para trabajar con indicadores culturales que den cuenta de la complejidad de la que venimos hablando. No me da el tiempo de seguir. Hemos tenido indicadores culturales vinculados a la economía, hemos tenido indicadores culturales vinculados a los consumos culturales, a los consumos de ciudadanía, pero me parece que falta secuencia. Hemos visto, por lo menos en Uruguay, en algunos otros países que conozco, fotografías, nos falta ver la película en la evaluación, nos falta construir un sistema de indicadores incluso universal, o por lo menos que permita convenciones que cuando estamos evaluando políticas culturales en el diálogo entre diferentes sociedades y comunidades nos estemos manejando con lo mismo. Me parece que estos elementos sería interesante considerar. En algún otro momento, porque ahora sí ya me fui muy lejos, me gustaría analizar este punto, la evaluación del impacto cultural. Lo digo no de los impactos culturales de una determinada obra, de una producción de espectáculo que sea, no los impactos culturales cuantitativos, sino la evaluación del impacto cultural comparado con la evaluación del impacto ambiental. Es un pequeño estudio que yo hice y sobre el cual estoy investigando la idea de la evaluación del impacto ambiental, que está tan incorporado en la sociedad. La primera ley de evaluación del impacto ambiental en el mundo es del año 69 en Estados Unidos, y los ambientalistas han logrado que todos sepamos, todos los ciudadanos sepamos que cuando queremos hacer algo en algún lugar o intervenir de alguna manera pública o privada, tenemos que hacer una evaluación del impacto ambiental. Bueno, a mí me gustaría que pensáramos en desarrollar una herramienta conceptual, sistemática, incluso jurídica, que nos permitiera evaluar los impactos culturales de todas las actividades públicas y privadas y no solo las propias de la cultura. Termino con una frase que la saqué ayer del avión, que me resultó interesante para esto. En la revista de TAM del avión, digo esto para mediatizar y relativizar mi propia afirmación. Yo quiero indicadores culturales, pero capaz que nos pasa esto. Un reportaje en la revista del avión sobre piedras preciosas.
el experto. Hay un libro acá que sacaron dos personas en Brasil, sobre piedras preciosas de Brasil. Y la verdad que me respondía a esa frase, yo me preguntaba, ¿por qué las piedras preciosas valen tanto? Y quizás sea un instinto estético. Y bueno, quizás tengamos que hacernos una respuesta más abierta y no ser tan exigentes como yo me planteo con el tema de los indicadores culturales y trabajar eventualmente con instintos cuando evaluamos y medimos y consideramos las políticas culturales. Acho muito interessante a metáfora com a qual você começou a sua exposição, que é a metáfora do bosque para a cultura. Lugar não ordenado, talvez não ordenável, onde algumas coisas crescem, outras morrem, da onde nós temos que tirar algumas coisas às vezes. E eu gostaria então que você, nesse momento, ainda que brevemente, desse alguma concretude maior a essa metáfora. Você voltou a abordar no final a questão do patrimônio, o teatro solismo, o que mexe, o que não mexe, mas talvez seria interessante se você aprofundizasse um pouquinho mais esta metáfora sua. Dentro do bosque da cultura, como é que a gente sabe aquilo que tem que tirar? Como é que a gente sabe aquilo que não deve ser preservado? Fala um pouquinho sobre isso. Para mí, cuando busco desesperadamente indicadores culturales o manejar indicadores culturales en buena medida, que es la última colocación que hice, está vinculado a tener cierta capacidad para discernir en ese punto de alguna manera más razonable. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, yo puse ejemplos y los puse adrede, ¿no? Alevosamente. Si yo soy el responsable, el gestor cultural de un ámbito público y tengo que $1 millón de presupuesto, de orçamento, ¿no? $1 millón y $900.000 lo consume una orquesta que hace música sinfónica. Esto es una ficción, pero se parece mucho a la realidad con otros números, ¿no? Cuando me pregunto estas cosas, o por ejemplo, un grupo de personas le gusta la zarzuela en Uruguay, en Montevideo. Hay la zarzuela como género musical, es un género al que debamos estimular. Si no es o a otras personas que tienen éxito en el mercado, tenemos que estimularla desde el punto de vista de los presupuestos públicos, de un lado y del otro, ¿no? La zarzuela, cero éxito en el mercado, apenas una pequeña plantita del bosque, o los otros que son exitosos y que van ganando en el bosque su lugar, que consumen el oxígeno, el espacio, etcétera. ¿Cuál es la opción? Lo planteo como problema porque yo obviamente, y creo que sería muy arriesgado a mi parte decir que hay una solución sobre eso. Simplemente lo que digo es que hay que incorporar ese factor dinámico y no quedarnos en la reproducción irreflexiva, inercial de lo que ya veníamos haciendo. Ese es un punto. Otro punto que me importa señalar es marcar que no todo en cultura es bueno. Puede ser de buena calidad, pero no todo es bueno. Es más, la cultura ha justificado los más horrendos crímenes en la sociedad y por lo tanto una visión compleja como la de que también sucede en esto implica una preservación del bosque en la medida de lo posible, contemplando esa relación mucho más exigente, más profesional, más dura y no viva porque es cultura, está todo bien. Que ese es otro de los peligros que muchas veces enfrentamos con la gestión cultural.
El otro punto que yo veo que cuando uso la metáfora del bosque tiene que ver con el manojo, no sé si se dice manojo de contradicciones. Veo allá a nuestro traductor argentino-brasileño. El manojo de intereses que convergen sobre un mismo hecho. Por ejemplo, ustedes estuvieron hablando mucho de diversidad cultural la vez pasada. Si me paro en la diversidad cultural, cuando yo hablo de la industria editorial o la industria fonográfica, ¿qué derecho preservo o qué sujeto contemplo? ¿El autor, el lector, el editor, el librero? ¿Cuál de estos sujetos? Entonces, la visión del bosque, de alguna manera, me tiene que hacer ver, y vuelvo a la idea de sostenibilidad, que quizás si yo tomo una resolución no debidamente sopesada, con cuidado, con los cuidados de la intervención quirúrgica en el bosque, y me despreocupo, por ejemplo, de los editores nacionales, en el caso uruguayo es típico, no es el caso de Brasil, pero en el caso uruguayo es típico, y prefiero que los autores uruguayos, yo como productor, como gestor privado, lo contrate Alfaguara, un sello internacional, o Santillana, porque le da nombre, porque le da ciertas garantías y porque supuestamente lo coloca en otros mercados. Santillana, por ejemplo, a un autor literario uruguayo lo puede colocar en Buenos Aires o en Madrid. Ya eso ya sería mucho pedir, y ya sería pensar en otra cosa en Bogotá, Quito, etcétera, etcétera, México. Si lo pienso desde el autor, probablemente me interese negociar con el editor multinacional. Si lo veo de la relación de la producción cultural uruguaya puesta en el mundo, quizás prefiero que haya 2 o 3 autores literarios que no sean Benedetti o Galeano, que todo el mundo conoce, o Netti, Benedetti o Galeano. Quiero los nuevos, los emergentes, los quiero colocar. Por lo tanto, capaz que yo contribuyo a que vaya por Santillana. Pero si con una medida de este tipo, visto desde lo público, elimino o ignoro o le quito lugar al semillero de las editoras nacionales que son las capaces de poner en valor al autor que luego las multinacionales ven, estoy atentando con la reproducción del sistema, en este caso la producción literaria, o estoy cometiendo o corro el riesgo de cometer un severo perjuicio al sistema de reproducción literaria, a la sostenibilidad cultural en ese plano. Si por el contrario sigo mirando este punto y digo, bueno, pero Santillana me garantiza un mecanismo, digo Santillana o Alfaguara, no es un problema, me garantiza un mecanismo de distribución al que permita el acceso a la lectura a la sociedad uruguaya, o solo canaliza a través de las grandes librerías, o solo canaliza a través del esquema de los bestsellers y los grandes autores ya reconocidos, y vamos al formato de los shopping centers o de los libros en eso. Probablemente genere un efecto invernadero, para decirlo de alguna manera, donde no nazcan nuevos públicos, nuevos lectores, donde no tengan posibilidad de acceder a más. Y yo creo que eso plantea un problema. Entonces, para poner otro ejemplo, ese es un ejemplo donde yo creo que hay que verlo desde la mirada del bosque y no pensar que porque le doy un estimulante a determinada planta o a determinada una manera de crecer rápida, estoy asegurando la reproducción del sistema en su conjunto. Esto sin perjuicio de que este circuito que estoy contando tuvo otros problemas. Las editoras transnacionales o multinacionales no garantizaron mercados a algunos autores importantes uruguayos, importantes para nosotros, no fueron vistos en Buenos Aires ni en Madrid, y el regreso de estos autores a las ediciones nacionales
ha sido traumático y complicado, porque no lograron lo que tenían. Pero sin perjuicio de eso, estoy pensando en las lógicas. Y un tercer ejemplo que se me ocurre, José, que es el del derecho de autor. Hace poco, acá en noviembre, acá en San Pablo, estuvo el segundo encuentro iberoamericano de la cultura. Ahora el tercero se hace en Medellín la semana que viene. Y a mí me tocó hacer una presentación sobre el tema de derecho de autor. Como, capaz que es por incapacidad mía y por impotencia personal, como me parece que no se trata ni defender al derecho de autor, ni defender al derecho del acceso solamente, porque tengo ahí un problema, me parece que plantearme la cuestión en esto, existe, digamos, a ver, disculpen esta extensión, siguen pensando ustedes mientras y me interrumpen cuando hayan otras intervenciones. El derecho de autor que conocemos hoy viene de, ya lo vieron esto, lo deben haber visto con Jesús Prieto, viene del siglo XVIII, Reina Ana, ahí es el primer estatuto del derecho autoral, ¿no? Ese estatuto del derecho autoral de la Reina Ana en Inglaterra, en realidad fue para preservar el derecho de los editores impresores, no de los autores. La presión que hubo en ese momento a raíz del desarrollo de la imprenta, etcétera, fue para garantizar a los impresores editores. Yo tengo, estamos en 1700 y pico, tengo a Teixeira como autor, arreglo con él y presiono para que el libro que le hice, que le imprimí a Teixeira, lo tenga por 14 años, sea de mi patente. Ese origen señala que no fue pensado, no fue el derecho del autor, sino el derecho del reproductor del autor el que se previó en ese periodo. Eso es así como lo conocemos, que luego tuvo los desarrollos que ustedes conocen tan bien como yo. 2 siglos antes, en el 16, hubo un autor, en este caso de Salamanca, Nebrija, el conde de Nebrija, que él fue a documentar y a patentar su diccionario. En ese caso, si ese hubiese sido el desarrollo, estábamos con un autor 2 siglos antes, pero la idea del derecho de autor que tenemos hoy está muy vinculado a lo que conocemos hoy como el copyright y no necesariamente con el derecho autoral. Y como bien sabemos, el derecho autoral no se ha garantizado, no ha demostrado ser un eficaz defensor y protector del derecho de autor, sino que ha sido un eficaz y protector derecho de la circulación de obras donde el autor es uno de los beneficiados y hay toda otras personas, otra saga, o vinculada a la industria cultural, que se ha beneficiado de esa protección. Entonces existe por un lado esa idea cerrada del autor que dicen esto hay que cuidarme y esto es lo que garantiza la reproducción de la creación, y por otro lado existe una visión, para mí todavía no desarrollada del usuario y del consumidor que dice, ¿por qué? Yo tengo derecho a bajarme la música, tengo derecho a mirar un libro y puedo hacerlo sin pagar. Si lo puedo hacer sin pagar, ¿por qué tengo que pagar? Y parecería que eso sería natural. Lo que yo pregunto es, si no pagamos el derecho a autor en los términos como hoy está, si el sistema de protección del derecho autoral no rinde por un lado, y si no encontramos una solución que garantice la reproducción del sistema de creación artística, estamos lesionando severamente el ecosistema. Como sucede con otras tantas cosas, los ejemplos son válidos para otras tantas cosas, ¿no? En la vida cotidiana hay otros ejemplos. Si nosotros no invertimos en el mercado privado, en el mercado interno de un país, no compramos, no consumimos determinado tipo de productos, probablemente toda la cadena productiva se lesiona y termina generando condiciones difíciles para todo el circuito. Bueno, acá, si lo viéramos en términos de cadena productiva y en términos con esa complejidad que planteamos, deberíamos tener una responsabilidad social que se pregunte sobre concretamente cómo se reproduce el sistema si yo decido no pagar más mis películas y las bajo por alguno de los sitios donde puedo bajar películas. ¿Y quién se beneficia de esto?
La pregunta socialmente responsable desde la perspectiva del bosque que yo hago es, ¿seguiré teniendo películas si todos las bajamos gratis? Es dicha muy radicalmente, pero es una manera de preguntarse. Por el contrario, si mantengo los criterios anteriores, ¿tendré derecho a disfrutar películas que solo puedo bajar por internet y que no conocería por el sistema de distribución de Hollywood, por ejemplo? Es decir, ponerme en las antípodas de una defensa o de la otra de manera rígida y reflexiva, sin pensar en esta complejidad del ecosistema cultural, me parece que atenta contra un desarrollo sostenible, cultural sostenible, de un lado y del otro. Me acuerdo que hace un par de años, allá en Montevideo comimos un asado y un vino con un productor español muy conocido que se llama Gerardo Herrero, uno de los grandes productores españoles, que ahora una película que él produjo, El secreto de tus ojos, acaba de sacar un Oscar, el Oscar de la película extranjera. Éramos 6 personas y él estaba muy enojado con la bajada de películas por internet. Y nosotros, los otros, decíamos, bueno, no te enojes tanto porque yo no podría conocer algunas películas o algunas músicas si no las bajo por internet. Y él decía que a nosotros, a los productores independientes, a nosotros los herreros, nos mata si ustedes siguen bajando películas por internet. Y decía que la única solución para protegerse de eso era desarrollar películas en 3 dimensiones, 3D, porque todavía no había un sistema que bajara las películas 3D. Pero que la producción de películas 3D estaban por encima de los 100 millones de dólares, o las 3 o 4 que había en ese momento, y que era imposible para la producción cinematográfica española. Que no es española, porque Gerardo Herrero en realidad trabaja, como en este caso, con producciones argentinas y uruguayas y latinoamericanas. Entonces, me parece que corresponde la pregunta, visto el bosque como la diversidad cultural, si las actuaciones irreflexivas, individuales, sea en defensa de la producción del mercado de la industria propia o sea en defensa del acceso sin reflexión, no supone un severo cuestionamiento a la preservación del bosque y ya no a mantener algunas de las especies que allí están. No sé si se entiende lo que estoy planteando, pero entonces, en mi opinión, más que presentar el derecho del autor o el derecho del usuario o del consumidor, yo creo que el derecho por el que tendríamos que velar es el de la diversidad cultural. Y si lográramos reflexionar en torno a eso, eso nos obligaría, a lo que estamos vinculados a la gestión cultural, a pensar en términos económicos de una manera que todavía no pensamos nosotros. Cuando hablo de mayor profesionalidad y complejidad en nuestra construcción de conocimientos, es porque yo creo que llegamos a una meseta, decía hoy, no sé si es meseta la expresión en portugués, de la investigación y nos falta ahora avanzar más. Me parece que hay muchos componentes nuevos de la relación entre economía y cultura que nosotros, sobre los cuales tenemos que trabajar más. Por ejemplo, la política de conglomerados es una política interesante, los clústeres o clusters, no sé si ustedes han trabajado con eso, que eso es una manera de organizar los sectores en línea, toda la cadena productiva, es pensar desde el escritor hasta el librero y el consumidor, toda la cadena productiva y organizar políticas en torno a eso. En el caso uruguayo recién estamos trabajando en ese proceso y todavía nos falta mucha información. Por ejemplo, si lo vemos así con esa cadena, en el caso audiovisual, antes los publicistas, la gente que hacía publicidad audiovisual solía no tener, en Uruguay, no tenía ningún punto de contacto con el cine de autor o con la industria audiovisual. Pero si lo vemos en régimen de cadena, los insumos,
los mercados y la retroalimentación de los lenguajes fílmicos, sean publicitarios o audiovisuales, probablemente contribuyan al desarrollo de todos los sectores. Esta reflexión todavía está en pañales, por lo menos hay muchos elementos que nos faltan. Tan es así, bueno, no sé qué va a pasar ahora con la audiencia pública en Brasil. Es muy común que se invite, por ejemplo, en el caso del derecho autoral, está la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y luego un grupo disperso de personas que señalan los problemas de la protección autoral. Sigo hablando mientras ustedes... Cuando se va a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a la OMPI, a los tratados comerciales de la OMPI, yo creo, acá en Brasil no, porque acá hay el director de Derecho Autor, de la Comisión de Derecho de Autor, me impresionó muy bien y me parece que vienen trabajando. Creo que en el caso de Brasil no, pero en los otros casos, muy probablemente los ministros de Cultura y de Educación y Cultura, los ministros de, por ejemplo, no intervienen activamente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Las lógicas desde la perspectiva cultural generalmente no operan en esto, por más que la materia prima con la que se trabaja es sobre la cultura. A mí me parece que es porque nosotros no hemos desarrollado masa crítica para que estas visiones sean más complejas. Me atrevería a decir incluso que también los de economía, los ministros de economía o la reflexión de la economía tampoco se ha metido mucho con el tema de la propiedad intelectual, porque esto ha sido como una especie de... Recién ahora, sí, ahora está provocando todo lo que ustedes bien saben y que comentaba hoy, los sellos discográficos de Inglaterra están pidiendo a Google, pero recién ahora estamos dándonos cuenta de esa interrelación existente que hasta ahora no formaba parte de una reflexión madura, en cuyo lugar, en cuyo ámbito nosotros, los gestores culturales, tomando como gestores culturales los profesionales de la cultura, que es como me gusta llamarla a mí, no estamos participando por lo menos con la solvencia o con las voces que sería del caso participar. Si ustedes quieren, para salir de Uruguay, para salir de Brasil, una proyección puede ser los problemas que tiene la UNESCO con la UNTAD, con las Naciones Unidas, la Agencia de las Naciones Unidas para la Cultura, la Educación y la Ciencia, con la Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio Internacional. O, si ustedes quieren, los convenios desarrollados por la UNESCO en materia de derecho autoral y los convenios que se desarrollaron en el ámbito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Para mí esas son visiones no boscosas, son visiones segmentadas, donde uno se puede construir un discurso, ¿no? Hemos vivido hasta ahora construyéndonos un discurso aislado a este mundo. Pero yo francamente creo, hoy hablaba de éxito y apropiación social, desde mi ángulo por lo menos, el éxito de una muestra de artes plásticas o el éxito de una exposición o de un festival de cine no es suficiente para pensar en términos de desarrollo cultural sostenible. Un ejemplo, hay múltiples ejemplos, ¿no? Podemos ver las tramas urbanas y estas cosas. Hoy hablaba yo del urbano, hablaba del Teatro Solís, pero pongamos el caso de lo que pasó en el País Vasco con el Guggenheim, colocando una centralidad cultural en Bilbao que no tenía, y con el Festival de Cine de San Sebastián tratando de recrear o de recomponer una relación cultural, por ejemplo, en este caso con una comunidad determinada. Para mí son elementos, independientemente que el festival o el museo funcionen, hay que verlos en esa otra perspectiva. O sea que, para resumir, José, y prometo no hablar más tanto, no hablar tanto, para resumir, yo creo que la idea del bosque se aplica en casi todas las actividades y múltiples actividades en las que nosotros desplegamos nuestra vida cultural.